Cruz Martínez de la Torre es profesora de Historia del Arte en la UNED y nos propone hablar hoy sobre las estructuras piramidales en el Antiguo Egipto. Es un tema que ya comenzó a tratar en un programa anterior y que hoy completa con un análisis de la evolución de estas estructuras que alcanzaron su perfección a lo largo de la Cuarta Dinastía con las famosísimas pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerino. Como ya comentamos en un espacio radiofónico anterior dedicado al análisis del origen y desarrollo de las estructuras piramidales durante la Tercera Dinastía y los inicios de la Cuarta del Reino Antiguo, en esta etapa las pirámides alcanzaron su punto culminante, sentándose las bases de este singular tipo de construcciones funerarias. Recordemos brevemente que tras los primeros enterramientos en mastabas de época cinita, Zoser, monarca de la Tercera Dinastía, manda construir en Saqqara un nuevo tipo de tumba de forma piramidal para albergar sus restos mortales. En dicho asentamiento tuvo lugar la transformación de las primitivas mastabas reales de la Primera y Segunda Dinastías en la primera pirámide escalonada de la historia egipcia, siendo inicialmente esta de 4 alturas superpuestas para ser transformada después en 6. En ella se sientan las bases técnicas y formales de este nuevo tipo de construcciones definitorias del poder real. Así pues, Saqqara constituye el primer espacio monumental construido en piedra en el que surge esta nueva tipología arquitectónica y en el que se plasma simbólicamente la vida terrenal del monarca en sus dependencias del más allá, con objeto de asegurarle una existencia eternamente renovada. El periodo de transición hacia el logro de la forma piramidal pura culminó con las 3 pirámides erigidas por Snefru a inicios de la Cuarta Dinastía. Entre medias de estos 2 faraones existieron una serie de proyectos, ejecutados con mayor o menor éxito por otros monarcas, que incluían formas piramidales que sobrepasaban en altura a la pirámide de Saqqara. Estas nuevas obras fueron emplazadas dentro de conjuntos funerarios similares, aunque más grandiosos y espectaculares, si bien algunos quedaron sin terminar dada la brevedad del reinado de algunos monarcas. Entre ellas merecen destacarse la de Seyenjet, con un nivel más que la de Zoser o la de Jaba, de características similares. Tras los efímeros reinados de otros 3 soberanos consecutivos, la llegada de Juni al poder supuso un destacado avance constructivo en las estructuras piramidales del Reino Antiguo. Su pirámide de Meidum, en la que se amplía de 7 a 8 el número de escalones, es la mayor de las otras 6 construidas por este monarca en las que plasmó el éxito de su monarquía. Con Snefru, su hijo sucesor, se inició una nueva etapa en la que se construyeron las pirámides de Dashur y Giza. En ellas se configura un nuevo modelo en la estructura de los complejos funerarios, con importantes modificaciones, como son la aparición del Templo del Valle, la calzada de acceso entre dicho templo y el templo funerario alzado junto a la pirámide, el cual albergaba la cámara sepulcral en su interior, también la inclusión de una pirámide subsidiaria y, por último, el muro del recinto. En estos nuevos conjuntos funerarios, la tumba del soberano y las demás construcciones abandonan la antigua función de representación de espacios relacionados con la vida terrenal del monarca para convertirse en una escenificación del recorrido diario del sol, desde donde nace hasta donde se pone. Snefru construyó 2 pirámides en Dashur con sus correspondientes complejos fúnebres. El primero consta de una pirámide, denominada romboidal, diseñada con caras lisas y 2 grupos de cámaras independientes en su interior, si bien a 2/3 de su altura cambia la pendiente quebrándose su plano hasta alcanzar la cima. Snefru, temiendo su derrumbe al aparecer grietas en su estructura, ordenó que se modificara la pirámide que construyó su padre Juni en Meidum. Sus 8 niveles se rellenaron hasta conseguir que el exterior de sus 4 caras fueran lisas, añadiendo al conjunto funerario los nuevos elementos ideológicos vinculados al culto solar. Tras la construcción de ambas pirámides, dicho monarca erigió un segundo conjunto en el que ubicar definitivamente su tumba, también en Dashur, cuya pirámide de caras lisas y 109 metros de altura se conoce con el nombre de pirámide roja, debido al empleo de bloques de piedra caliza de Tura de este color. La labor constructiva de este monarca se complementa con la edificación de otra pirámide de dimensiones mucho más modestas al este de Meidum, lo que evidencia el enorme poder que éste llegó a alcanzar durante su largo y próspero reinado.
A mediados de la Cuarta Dinastía, los ensayos constructivos de este faraón para lograr el pleno modelo de pirámide geométrica llegaron a su punto culminante, tanto por el tamaño como por la perfección de su realización. En esta nueva etapa, los proyectos se caracterizan por una construcción megalítica a base de grandes bloques de piedra que otorgan una gran estabilidad al edificio, al tiempo que se minimiza el número total de uniones entre los bloques. La mayor parte de las pirámides poseen una estructura interior escalonada y fueron erigidas casi siempre sobre un saliente de roca natural que, además de dar la solidez, reducía significativamente el volumen de piedras necesarias durante su construcción, como sucede en la Gran Pirámide de Keops y en la de Kefren. Por lo general, en el interior de estas obras se albergan una serie de contrafuertes que rodean al núcleo central, los cuales se rellenan para dar al edificio su forma definitiva. En el Reino Antiguo, los escalones previos al revestimiento final con piedra caliza de Tura se formaron con piedras de relleno. Sin embargo, en algunas construcciones de dinastías posteriores se emplearon otros materiales menos duraderos, como son la mampostería y la arena, eso sí, recubiertos con una capa de sillares de piedra caliza pulida de Tura que daba a la pirámide el aspecto de magnificencia requerido por la morada póstuma del faraón de las dos tierras. A ciencia cierta se desconoce cómo estas ingentes cantidades de sillares, algunos de hasta 200 toneladas de peso, se consiguieron alzar hasta el vértice de la construcción, suscitando este tema numerosos debates entre los expertos. Algunos investigadores han defendido el uso de rampas perpendiculares de gran tamaño, pese a que su practicidad parece poco probable debido a la gran elevación alcanzada por las construcciones, por lo que también se han sugerido otros métodos como el uso de poleas, de trineos o de palancas para elevar los bloques entre los distintos escalones de las distintas plataformas. En el caso de las pirámides erigidas con pequeños bloques de piedra o con ladrillo, el sistema de elevación debió de ser con seguridad mucho más sencillo, pudiendo haberse utilizado alguna modalidad de andamios apoyados sobre la misma cara del edificio en construcción. Entre todas estas imponentes obras, la Gran Pirámide del faraón Keops constituye su máximo exponente, respondiendo a un proyecto técnico de gran precisión y a una excelente calidad de ejecución. Enclavada dentro de su correspondiente conjunto funerario, esta pirámide de forma cuadrada y de 230 metros por cada lado de base y 146 de altura, se encuentra orientada hacia los 4 puntos cardinales y fue ejecutada con enormes bloques de caliza. Su diseño interno pasó por diferentes fases, si bien su forma externa no sufrió variaciones a lo largo de su construcción. De las 3 grandes pirámides que forman parte del conjunto de Giza, la de este faraón es la mayor, si bien actualmente no se conserva ni el revestimiento de piedra caliza de Tura ni las últimas hiladas de su parte superior. La entrada a su interior está ubicada en la cara norte sobre el nivel del suelo, sufriendo 3 transformaciones su planificación interna que no afectaron en ningún momento al corredor de entrada. En la primera fase, este descendía recto hasta una cámara jamás utilizada, excavada en el lecho rocoso bajo el eje vertical de la pirámide. En el segundo momento se ejecutó un pasadizo oculto hacia arriba, el cual continúa en horizontal y lleva desde el corredor de entrada hasta una cámara con techo bajo y falsa bóveda, semejante al existente en la pirámide de Meidum de Snefru, espacio mal denominado como Cámara de la Reina. En la tercera fase se produce la transformación final, continuándose hacia el centro de la construcción del corredor ascendente de la segunda fase, el cual finaliza en la Gran Galería. Esta posee paredes perfectamente recubiertas con grandes bloques de caliza pulimentada y está techada con una falsa bóveda con 7 hiladas salientes. Tras dicha galería se accede a una especie de antecámara protegida por 3 rejas de granito y desde allí a la cámara funeraria del rey, revestida con bloques también de granito. Sobre su techo plano hay 5 compartimentos separados con objeto de descargar pesos y minimizar el riesgo de posible hundimiento. En este austero espacio, desprovisto de todo tipo de decoración, se ubicó el sencillo sarcófago real de granito sin tapa, introducido en él durante la construcción.
La pirámide de su sucesor, Kefren, tiene la singularidad de conservar el recubrimiento original de piedra caliza de Tura en la cúspide y de granito rojo en la base, así como de estar dispuesta en un terreno algo más elevado que la de su predecesor, razón por la que parece más alta. A diferencia del anterior, posee dos entradas, la primera en la cara norte, la cual lleva a un estrecho y largo corredor descendente hacia el interior, el cual continúa después horizontalmente hasta la cámara funeraria, donde se dispuso un sarcófago rectangular de granito pulido. La segunda entrada se dispuso bajo el nivel de la pirámide y también tiene un túnel descendente que continúa en horizontal. De él parte otro estrecho pasadizo que finaliza en una cámara funeraria para el sarcófago real, jamás utilizada, tramo horizontal que asciende abruptamente hasta unirse con el primer pasadizo. La tercera pirámide regia del complejo de Giza es la de Micerino, revestida como la anterior, con piedra caliza de Tura en la parte superior y granito rojo en la inferior. La planificación de su interior también sufrió modificaciones, disponiéndose al comienzo un corredor inclinado que conducía a una cámara rectangular. Tras abandonar este diseño, se profundizó en el suelo de dicha cámara para construir un nuevo corredor hasta llegar a una antecámara decorada con paneles de piedra grabados, tras la cual se disponen 3 rejas de granito que bloquean el tránsito a la cámara funeraria. Posteriormente, en un tercer cambio de planes, se añadieron una tercera rampa de acceso y 2 cámaras, en la segunda de las cuales se halló un sarcófago de basalto decorado. Además de la existencia de estas 3 espectaculares pirámides, la de Keops y la de Kefren cuentan con la presencia de una pequeña pirámide satélite, similar a la de Snefru-Meidun, cuya función podría estar ligada al Ka del soberano o al festival del Hefset o jubileo del rey. Junto a las de Keops y Micerino existen también otras 3 pirámides secundarias, de mucho menor tamaño que la principal, conocidas con el nombre de pirámides de las reinas, pertenecientes a enterramientos de la familia real. El conjunto de Giza se caracteriza también por un cuidadoso trazado arquitectónico visible en la organización de otros enterramientos secundarios en mastabas dispuestos próximos a la Gran Pirámide. Además, cada uno de estos 3 conjuntos funerarios incluye la presencia de los nuevos elementos arquitectónicos previamente definidos y desarrollados a final de la tercera dinastía, como son el Templo del Valle, la calzada ascendente y el templo mortuorio adosado a la pirámide, conjuntos cuya estructura nada tienen que ver con la del complejo de Zoser en Saqqara. La consolidación de este modelo constructivo parece deberse a que en época de Keops pudo haberse producido un cambio social que posibilitó el aumento del poder de los sacerdotes y el desarrollo de unos complejos ritos funerarios que reflejan que la divinidad regia y su culto llegó a su punto culminante. En esta nueva liturgia, la renovada arquitectura de piedra era un elemento necesario para el complejo nuevo ritual. Tras la perfección alcanzada en estas 3 obras, comienza el declive de este tipo de edificaciones. De las restantes y escasas pirámides de la cuarta dinastía apenas quedan restos, debido a su mal estado de conservación. Durante la quinta y sexta dinastías, la pirámide real pierde importancia, lo que se manifiesta en la menor calidad arquitectónica de su estructura en aras de una mayor complejidad y refinamiento de los templos funerarios y edificios secundarios. Un ejemplo de ellas son las de los faraones Userkaf, Sahure, Niuserre o Unas, el primero y el último de los cuales se la construye en Saqqara y los otros 2 en la meseta próxima a Abusir. Durante la 11 dinastía del Reino Medio, Mentuhotep II construye en la necrópolis tebana un nuevo tipo de templo funerario en terrazas que ha llegado profundamente destruido hasta nuestros días, por lo que se desconoce con precisión cuál fue su forma final. Tradicionalmente se ha venido aceptando que dicho templo se hallaba coronado por una pirámide dispuesta sobre él. Si bien Arnold considera que es imposible que su estructura pudiera soportar el peso de esta pirámide. Entre las de las 12 dinastías están las de Sesostris I o pirámide sur de El-Lis, en la que se emplea una nueva técnica constructiva consistente en la disposición de muros en forma de cruz y de aspa en su base, cuyos compartimentos se rellenaron de escombros y arena, materiales ambos de menor coste constructivo. También en esta etapa corresponde la de Sesostris III, quien edifica en Dashur una pirámide con un núcleo interno escalonado de ladrillo recubierto con bloques de piedra,
los cuales otorgaban un revestimiento liso a todos sus lados. Bien, y ya para finalizar con este breve análisis, es preciso señalar que a pesar de que la euforia constructiva de los tres más destacados faraones del reino antiguo, es decir, de Keops, Kefren y Micerino, no perduró demasiado tiempo, la forma abstracta de la pirámide siempre estuvo en el imaginario arquitectónico y figurativo de esta cultura hasta sus últimas dinastías. Un ejemplo de ello son los enterramientos de los soberanos etíopes en Nubia, erigidos entre comienzos del siglo I a.C. y el primer tercio del siglo I después de Cristo, si bien en ellos ya se ha perdido por completo el esplendor de sus ilustres antecesoras.